Hola amigos y bienvenidos a otro vídeo del canal. Estrenamos nuevo setup, nueva visualización, nuevo escenario. Normalmente estáis acostumbrados a estar desde el otro lado. En esta ocasión vamos a responder preguntas. Tengo por aquí en el móvil una lista de las preguntas que me habéis ido dejando en comentarios en los anteriores vídeos, así que vamos a ir respondiéndolas. Vamos a empezar con una pregunta de Javier Ixos, que nos dice: en su día me dio por instalar varias bases de datos copiadas de 4 servidores de producción. Las quería tener en un servidor pequeño para hacer pruebas. Ya no lo uso, pero en su día me surgió esta duda. Escenario: servidor para desarrollos, 4 empresas con 3 bases de datos cada una, total de 12, y entonces me dice, una instancia con las 12 bases de datos o 4 instancias con sus 3 bases de datos cada una. Implicaciones de cada opción en cuanto a uso de memoria, acceso a disco, interfaces de red, puertos, actualizaciones, usuarios, etc. Bueno, pues aquí, Javier, esto va a depender mucho de las necesidades de cada una de las instancias, de las necesidades específicas de cada uno de los clientes. Si los 4 clientes usan la misma versión de SQL Server y no comparten usuarios, vas a poder tener un servidor compartido. Si son para tus pruebas y no va a ser cosa que te mandan la base de datos, tú haces algún cambio y se la tienes que devolver, puedes tener tú una instancia siempre actualizada a la última versión y así te aseguras poder restaurar todas en un solo servidor de las de los 4 clientes. Si no es el caso, si comparten usuarios y necesitas probar esos usuarios, no vas a poder. También depende el uso, aunque siendo para pruebas y seguramente un equipo pequeño o tú solo, no va a afectar mucho el hecho de tener varios servidores, porque si estás usando una no estás usando la otra, entonces eso no afecta mucho. Ya te digo, depende si tienes que volver y tienes que tener cada instancia en la misma versión que tiene el cliente, o sobre todo si comparten usuarios. Para lo demás, si por recursos de la máquina, espacio en disco y tal, te valen todas en el mismo, pues con eso te va a valer. Seguimos con la siguiente pregunta. En esta ocasión tenemos una pregunta de Jorge Online 140182, que nos dice: excelente vídeo, desconocía esta herramienta de Ola Hallengren, tengo un par de dudas. ¿Tiene alguna ventaja este método respecto al mantenimiento de SQL? Y 2, al tener varios jobs independientes, ¿puede complicar la programación de cada uno en función del tiempo? ¿O es mejor un solo job con varios pasos para ordenar cada uno de los procesos? Quedo atento. Bien, Jorge, creo que ya te respondí en los comentarios de YouTube, pero lo primero, muchas gracias por verme, muchas gracias por comentar. La herramienta de Ola está optimizada, un poquito más optimizada que los planes de mantenimiento nativos de SQL Server. A mí me gusta más, aparte de que tiene muchas más configuraciones y mucho más accesibles, está un poquito más optimizada. Es verdad que si nos ponemos con los planes de mantenimiento nativos y empezamos a rebuscar y a bucear en un montón de opciones, podemos llegar a algo parecido, pero desde Ola es mucho más sencillo. Así que en ese sentido a mí me gusta mucho más esta herramienta. Respecto a los jobs, es verdad que cuando nosotros creamos la primera instalación de los scripts de Ola, el script de instalación nos propone una creación de jobs donde tiene jobs por separado. Nosotros podemos unirlos, podemos usarlos o no usarlos. Podemos crear un job que sea paso a paso, en el que primero haga, pues por ejemplo, la copia de seguridad o el chequeo de integridad, luego la copia, mantenimiento de índices antes o después, lo que tú veas. ¿Problema que tiene eso? Que te puedes quedar sin el último de los pasos, porque te quedes sin tiempo y lo pares antes de tiempo. Pero por el contrario no se solapan, ahí va en cada escenario. También es verdad que es mucho más fácil ejecutar solo uno de los pasos si están por separado, porque ejecutas un job y ya está, y no te lanza a los demás. Pero en el caso de Ola es muy sencillo, no es como con los planes de mantenimiento, porque en el caso de Ola coges el script, lo pones en una nueva ventana de tu Management Studio, lo ejecutas y ya está, ya tendrías solo ese script, ese llamada procedimiento. Así que, como en todo, depende de tus necesidades. Unas opciones tienen unas cosas buenas y otras malas, y las otras igual, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Tú, que conoces tu entorno, tus tiempos, tienes que saber. Como te dije en el comentario, yo incluso he llegado a separar en más scripts, o sea, en más jobs aún, y dejar unos en una programación para una serie de bases de datos más grandes que solo se ejecutan los fines de semana, o el de, por ejemplo, los de chequeos de integridad, cuando el entorno es muy grande, pues tengo uno durante la semana que hace un physical only y el fin de semana que ya hace el chequeo de integridad completo.
tú con tus tiempos, con tu base de datos, incluso en cada uno de tus clientes o en cada uno de los servidores dentro del mismo cliente, vas a poner unas programaciones u otras. Tienes que ver las necesidades de ese servidor. Así que vamos a la siguiente pregunta. Volvemos a una pregunta de Javier Ixos que nos dice: se recomienda siempre, tú también lo haces, instalar en diferentes discos el archivo de datos, el de transacciones, el de backup, etcétera. Entiendo que esto vendrá bien si los discos son físicos, pero si es una máquina virtual con discos virtuales sobre el mismo RAID o si son particiones, ¿tiene alguna ventaja? Al final se trabaja sobre el mismo disco físico o RAID. ¿Vendría bien para limitar el crecimiento de algunos ficheros como los de log o temporales? Bueno, pues te estás contestando la misma pregunta, Javier. El encapsular en discos separados, aunque sean particiones lógicas, una de las ventajas que nos va a dar es que el crecimiento de un fichero no va a afectar a otro. Si tenemos discos por base de datos, aparte de separados log y archivos de datos y la TempDB por otro lado, pues el crecimiento excesivo de una base de datos no nos va a afectar a las otras, por ejemplo, ¿vale? Es verdad que con los RAID, con las cabinas de disco por red y con ese tipo de cosas donde hay un montón de discos juntos en una cabina actuando como uno solo y luego tú tienes un volumen lógico que puede ser parte en un disco, parte en otro, tal, todo esto, toda esta recomendación se diluye un poco. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión cuando estuvimos viendo cómo de efectivo era la reconstrucción de índices y hablábamos de eso, ¿no? Que la diferencia entre lectura secuencial y lectura aleatoria se ha difuminado muchísimo y en las infraestructuras modernas no tiene sentido porque no podemos asegurar que aun en el mismo disco vayamos a tener lecturas secuenciales, porque en el fondo son LUNs y volúmenes virtuales dentro de una cabina. Pero aquí tendrás que hablar con tu equipo de storage y analizar con ellos ese hardware y esa configuración que tienen, cómo es, ¿vale? Pero es verdad que sí. Aún así, yo separaría y seguiría separando por aislar el impacto de un posible problema de crecimiento y por tenerlo más ordenado. Siguiente pregunta del usuario de YouTube BZ86054, que en el vídeo de los índices nos dice: ¿estaría bien usar Clustered Non-Clustered para base de datos OLTP y Column Store para base de datos OLAP? O sea, analíticas. A ver, este comentario también está contestado en YouTube. Va muy bien encaminado, aunque no todo es blanco o negro, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que los índices Column Store también son clustered y non-clustered. Lo que él se refiere es a índices tradicionales, row store, los típicos B-tree que decimos de árbol invertido, el índice tradicional, el de siempre, para bases de datos transaccionales, y usar índices column store para bases de datos puramente analíticas. Ese es el uso que tienen estos índices, ¿vale? Es para lo que están diseñados. Los índices column store están diseñados para operaciones analíticas y los índices de árbol invertido, los índices tradicionales, están pensados para bases de datos transaccionales. Sin embargo, alguna base de datos transaccional puede aprovecharse en algún momento de crear un índice column store, aunque sea non-clustered, pues por ejemplo, esos ERPs que tienen un apartado de informes, y esos informes se pueden beneficiar mucho de índices column store. Igual, en bases de datos analíticas habrá tablas de log o habrá tablas puntuales que sí que lleven una operativa más semejante a una base de datos transaccional y necesiten de índices tradicionales. Conclusión: si la pregunta va muy bien encaminada, ese es el uso que se le da a estos índices para lo que están pensados, pero no todo es blanco o negro, y para eso podemos jugar, tener una tabla con un índice clustered que sea tradicional, que sea row store, y tener un índice non-clustered column store, o al revés, tener una tabla con un índice clustered column store y crear un índice tradicional en ella. Podemos hacer esas cosas. Siguiente pregunta, volvemos a la última pregunta de Javier Ixos, que me dice: el tema de las cuentas de servicio a la hora de iniciar los servicios, ¿podrías ampliarlo? En tu experiencia, ¿cuáles serían las buenas prácticas? Bueno, Javier, es una pregunta muy interesante, es algo que muchas veces no se tiene en cuenta cuando estamos empezando y es una pregunta clave. Las cuentas de servicio tienen que ser, o deberían ser siempre, en entornos empresariales con un directorio activo, cuentas de directorio activo. Deberían ser cuentas de directorio activo específicas de servicio,
a las que no le caduque la contraseña, que lleve una política especial distinta a la de los usuarios, por ejemplo, porque si le caduca la contraseña se te cae el servicio de SQL, entonces es delicado, ¿vale? También hay que tener mucho cuidado con esas políticas de a tantos intentos de inicio de sesión con la contraseña incorrecta bloqueo la cuenta, porque si te pasa eso bloqueas la cuenta del servicio y bloqueas el servicio de SQL Server. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de políticas, pero tienen que ser cuentas que estén securizadas en el directorio activo. Nunca o no deberíamos usar las cuentas nativas esas de servicio local o servicio de red o sistema local, porque con esas cuentas no vamos a poder, por ejemplo, acceder a directorios de red para la programación de los backup, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso es importante. A mí me gusta cada vez más usar unas cuentas especiales que se llaman GMSA, que no vamos a profundizar mucho, pero bueno, son cuentas de directorio activo sin contraseña, son cuentas administradas en las que tú desde la configuración del directorio activo dices desde qué máquina se pueden usar, son cuentas que no pueden iniciar sesión, son exclusivas para levantar servicios y solo puede levantar lo que tú autorices desde la máquina que tú autorices, no pueden iniciar sesión ni pueden hacer nada. Pero sí se le pueden asignar permisos en directorios y cosas que necesita la cuenta de servicio de SQL Server. Y hasta aquí este vídeo rápido de contestar vuestras preguntas. Algunas eran de vídeos de YouTube, alguna de Javier me había llegado por WhatsApp. Bueno, ya sabéis que podéis dejarme en comentarios vuestras dudas. Yo de vez en cuando hago una recapitulación así y hago un vídeo, aunque os conteste directamente al comentario. También si veo que da en exclusiva para un vídeo dedicado, pues les dedico un vídeo. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro me gusta si es así. Si no, podéis dejar un no me gusta, que no me enfado. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y nos vemos pronto con otro vídeo. ¡Hasta luego!